Hola, en la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a los principios que regulan a los recursos procesales penales en el ordenamiento jurídico penal venezolano regulado por el Código Orgánico Procesal Penal. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte y esta clase virtual está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de práctica de Derecho Penal, práctica 3, de la Universidad Central de Venezuela. Estas clases virtuales también las pueden ubicar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de los que desean suscribirse al mismo. Bueno, el tema de los recursos en el proceso penal venezolano está fundamentalmente dirigido al cuestionamiento de decisión. Es decir, recordemos que ese proceso es una sumatoria de pretensiones, de contradicciones, ¿ok? De pretensiones, antítesis, buscando una síntesis, ¿ok? Pretensiones que están concebidas para que un tercero decisor resuelva una controversia. Dicho en mejores palabras, como se dice en una forma coloquial, clásica, de calle. Ya mi problema no es contigo, ¿ok? Ya mi problema no es con mi contraparte. Ya mi problema es con el juez que decidió. Ya mi cuestionamiento es frente al criterio de un juez, manifestado en un fallo. Por lo tanto, ya no se trata de un problema de alegato o de contralegato frente a una pretensión de parte. Ya lo que se requiere es el cuestionamiento de un criterio decisorio plasmado en un fallo. En algún momento dentro de estas clases yo les decía que habían dos tipos de actos procesales. Actos de pretensión, actos de obtención que provenían de las partes y actos decisorios que provienen de los jueces. El artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, bueno, ya te está indicando qué es lo que puede recurrirse, cuál es el objeto de un recurso, cuál es el tipo de decisión que proveniendo de un juez puede ser cuestionado. Y habla fundamentalmente de 4 o 3 tipos de actos procesales decisorios. Habla de las sentencias, de sentencia para condenar, para absolver o para sobreseer, como lo indica el 157 del COP. Pero también se pueden recurrir autos, lo que en el proceso civil se denominan sentencias interlocutorias. En el proceso penal lo denominamos autos. Hay dos tipos de autos. Autos, y me perdonan la expresión un tanto medio romántica, autos con trascendencia aflictiva, es decir, autos de mucha importancia, ¿ok? Que más o menos están vinculados al hecho objeto del proceso. Y autos de mero trámite o de mera sustanciación. Simple carpintería del proceso. Se interpuso la acusación y entonces el 309 nos indica, se fija la audiencia preliminar. Esa fijación de la audiencia preliminar es un auto de mero trámite o de mera sustanciación, ¿ok? Fíjate que no está resolviendo, no está decidiendo, no está resolviendo una sentencia, no está pronunciándose sobre la condena, sobre la absolutoria de alguien, ¿ok? Sino que sencillamente está direccionando de alguna forma el proceso. Pero también fuera de las decisiones escriturizadas, firmadas, leídas, existen actos decisorios, pronunciamientos verbalizados por el juez que requieren su cuestionamiento, que requieren su impugnación. Todavía ni siquiera ha dado tiempo que ese pronunciamiento del juez se plasme en una acta. Y aquí estoy incorporando un nuevo elemento. El acta de una audiencia no puede ser concebido como un instrumento decisorio, pero a lo mejor en esa acta se establece algún tipo de motivación con respecto a una decisión posterior que se vaya a escriturizar, a escribir. Entonces,
esos actos decisorios ya fueron dichos por el juez. Entonces dice el juez, señor alguacil, por favor, ciérreme la puerta que voy a realizar la audiencia de carácter privada, no de carácter público. ¿Ok? Señor alguacil, haga comparecer a la sala de la audiencia a el acusado Pedro en lugar del acusado Pablo. ¿Ok? Y ambos están afuera. Entonces, esos pronunciamientos, tanto los que son escriturados o escriturizados, que pueden ser sentencias o autos con trascendencia aflictiva, o los actos decisorios que haya sido manifestados por un juez, por ejemplo, en una audiencia, alguien dice, una parte dice, objeción frente a la pregunta que mi contraparte ha formulado. Y entonces el juez dice, denegada la objeción, no ha lugar la objeción. Ese pronunciamiento de no ha lugar la objeción, que ni siquiera, repito, ha dado tiempo para que el secretario judicial o la secretaria lo haya siquiera escrito en una acta, ¿verdad? Ese pronunciamiento verbalizado también puede ser cuestionado. Entonces, recuerden que el Código Orgánico Procesal Penal está repleto de institutos procesales. ¿Ok? Están los institutos, bueno, de las fases procesales. Ahí está bien descrita la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio, la fase de ejecución. Está repleta, por ejemplo, de medidas cautelares. Entonces, allí está descrito lo que se denomina la cautelar sustitutiva, está descrito la medida judicial preventiva privativa de libertad, entonces está la detención domiciliaria, etc. ¿Okay? Dentro de los institutos procesales también están, obviamente, los recursos. ¿A qué viene esta explicación? Bueno, que cada uno de esos institutos que está regulado en el Código Orgánico Procesal Penal, en el COP, es antecedido por principios. Principios que de alguna forma te permiten interpretar dichos recursos. ¿Ok? Entonces, esos recursos, ¿verdad? Que se encuentran descritos en el Código Orgánico Procesal Penal, a partir, pues, de los artículos 436 de dicho Código Orgánico Procesal Penal, de nuevo, repito, están antecedidos por principios. Principios en los cuales se permite la llamada interpretación de los referidos recursos. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos recursos va a ser de alguna forma interpretado, es decir, la hermenéutica, la interpretación de dichos recursos procesales va a surgir a partir de los principios que regulan a dichos recursos. Entonces, en primer lugar, habría que visualizar, conforme a la lámina que les estoy mostrando. Por cierto, que ya les manifesté que todas estas clases están en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera revisarlo. ¿Ok? Discúlpenme acá que hoy no estoy trabajando con la lámina PowerPoint y estoy con... Entonces, bueno, existen los remedios procesales. Así como cuando tú vas a una farmacia, entonces tú dices, bueno, dame ese, dame aquel que está en el stand. Los remedios procesales. Se dice que los remedios procesales son toda facultad procesal atribuida a las partes en un proceso para oponerse válidamente a las actuaciones de la contraparte o del órgano judicial. Es decir, hay una relación, digamos, de continente a contenido, de género a especie. ¿Okay? Dentro del género, de forma global, están los remedios, los medios procesales, mecanismos de cuestionamiento, impugnación dentro del proceso. Entonces, bueno, la regulación de la competencia, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el abocarse por parte de un tribunal al conocimiento de una causa. Por cierto que esto de la regulación de la competencia en el proceso penal venezolano se hará a través de las excepciones, la excepción de falta de competencia, aquella que regula, ¿verdad?, el artículo 28, numeral 3 del COP, el cuestionamiento de la competencia. Bueno, la recusación. Estoy cuestionando la necesaria
imparcialidad del juzgador. Estoy diciendo, bueno, ese juez no tiene capacidad subjetiva, está parcializado. Entonces, bueno, lo recuso. La oposición a la incorporación de un medio probatorio. Bueno, entonces alguien se opone en las diferentes oportunidades de incorporación de las pruebas en el proceso penal, que yo les he manifestado a ustedes que son como 9 aproximadamente. Si la prueba se está incorporando en la acusación, entonces yo opongo la excepción de acción promovida ilegalmente. Si la prueba se está incorporando por la vía de la llamada prueba nueva 311.8 del COP, entonces yo tengo la posibilidad de oponerme a través de la excepción de acción promovida ilegalmente. Si la prueba se está incorporando por la vía de la llamada prueba complementaria, aquella que es conocida después del dictado del auto de apertura a juicio, entonces yo puedo oponer la excepción de acción promovida ilegalmente. La solicitud de nulidad de los actos procesales. Interesante el tema. La nulidad es un instituto procesal que está regulado en el COP a partir del artículo 174 y siguiente. Pero la nulidad fundamentalmente es el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso. Pero también tú puedes interponer por escrito o alegado la llamada solicitud de nulidad. Es decir, no vehiculizar el efecto de nulidad a través de la interposición de un recurso. La oposición a la admisión del querellante. Bueno, a través de la excepción, alguien se querella y yo me opongo. Las objeciones a la pregunta de la contraparte en un juicio oral, lo que yo le había manifestado con anterioridad. Objeción. Esa pregunta me parece capciosa, sugestiva, sugerente. Además, no se refiere en nada a lo que había declarado previamente el sujeto de prueba. La solicitud de la aclaratoria de decisiones. Aclaratoria. Hay algo en el obiter dictum, hay algo en la motivación del fallo en la cual es confuso. Usted mencionaba aquí arrebato, pero en alguna parte hablaba de arrebato o intenso dolor, y en algún momento hablaba de la posibilidad de que se estuviera verificando el llamado robo impropio. Entonces, bueno, o se aclara, pero está hablando del arrebatón, ¿verdad? O está hablando del arrebato o intenso dolor como una circunstancia que disminuye la responsabilidad penal. Pero obviamente, los recursos, ¿ok? Es obvio que con los recursos forman parte de un remedio procesal. Porque, de nuevo, repito, estoy cuestionando, lo que en mí está es el cuestionamiento del criterio decisorio emitido en un fallo. Esto de los recursos, bueno, esto viene de vieja data. A mí me gusta mucho esta cita de Caferat Anores, donde nos dice que el recurso es un derecho humano, lo dice en su obra Proceso Penal y Derechos Humanos del año 2000, es un medio de control de la corrección fáctica y jurídica de las resoluciones jurisdiccionales acordada con sentido bilateral y con sentido de equidad. O sea, bueno, corrección fáctica y jurídica. ¿A qué se refiere Caferat Anores? Bueno, el eterno problema de si en los recursos podemos cuestionar hechos o podemos cuestionar derechos. Yo creo que el tema es importante, una explicación, ¿verdad? Adentrarnos en una explicación, porque, bueno, prácticamente la manera de concebir los recursos en el proceso penal venezolano es en el llamado cuestionamiento del derecho. A ver, recuerden que el juez se divulga el llamado iuria novit curia. Él conoce el derecho. Las partes son las que aportan el hecho. Y en un sistema acusatorio como el nuestro, las partes aportarán las pruebas. Se les ha negado a ese juez, ¿verdad?, realizar actos probatorios. En la generalidad de las circunstancias, hay sus pequeñas excepciones, como por ejemplo el 342 del COP, que me habla de los hechos nuevos. Pero en la generalidad de las circunstancias, resulta que el juez se supone que conoce el derecho y que por lo tanto el recurso es para cuestionar la inadecuada percepción jurídica que ha hecho un juez con respecto a un hecho. Es decir, las partes aportan los hechos y es lo que se denomina el silogismo decisorio. ¿Okay? El juez
se supone que ostenta la premisa mayor, que es la norma, las partes aportan el hecho, el juez subsume el hecho dentro del derecho. Entonces, en el mal uso, la mala realización del silogismo decisorio, en el mal uso del derecho para subsumir un hecho y derivar una consecuencia jurídica, es donde se ha equivocado el juez y fundamentalmente los recursos atacan el mal uso del derecho por parte del juez de instancia. Oye, muy bien, Ángel Serpa, esto suena muy bien en una clase académicamente, pero ¿cómo hace un juez para no tocar los hechos? Lo mismo digo yo. Es decir, ¿cómo uno pudiera decir, bueno, solamente asépticamente, como una especie de clase de derecho penal, como la que estoy dando yo en este momento, ¿cómo hago yo para cuestionar solamente el mal o el buen uso del derecho si no toco el tema de los hechos? ¿Okay? Entonces, obviamente, que esto sería una falsa aseveración en el sentido que los recursos en el proceso penal venezolano, ¿verdad?, son solamente recursos de derecho, ¿ok? Porque de alguna forma no puedes hacer el mutis, es decir, como que tú digas, bueno, determinada persona me cae mal, y entonces, bueno, no la saludo, volteo la mirada, le volteo, bueno, pero el hecho de que no la salude no niega que está ahí, pues, allí está la persona, una circunstancia empírica, real, óntica, está allí, está presente. Entonces, de alguna forma, ¿cómo haces tú para agarrar con pinza el mal uso del derecho en ese caso concreto, en esa decisión por parte del juez, si no tocas los hechos? Inclusive, al más, entre comillas, de derecho o jurídico de los recursos, que sería el recurso de casación. Y esto ha generado toda una especie de, todo un problema, que se puede ver la llamada casación de los hechos, lo cual yo no tengo ninguna duda, ¿ok? En el ordenamiento jurídico procesal penal venezolano, bueno, ya la muestra un simple botón. Allí está el artículo 459 del COP, donde indica que cuando se declara con lugar el recurso de casación, se puede reponer la causa a etapas anteriores a la propia etapa de juicio. Si el propio recurso de casación te permite ulteriormente que se reponga la causa a momentos anteriores al del propio dictado de la decisión, es porque de alguna forma está cuestionando hasta la investigación de los hechos, ¿ok? Porque si es etapas anteriores a la fase de juicio, es porque podría reponerse la causa hasta la fase preparatoria o hasta la llamada fase intermedia. Pero bueno, obviamente que el tema de los recursos ha de tener un contenido forense. Me explico claramente. Antiguamente, con el Código de Enjuiciamiento Criminal, había la llamada consulta de ley, ¿ok? Es decir, había una decisión que se dictaba y entonces necesariamente, sea condenatoria, si fuese absolutoria o de sobreseimiento, había que consultarla ante la alzada, ante el Tribunal Superior. Ahora no, ¿ok? Es decir, el sistema recursivo, la fase recursiva, si así se le puede denominar conforme al 156 del COP, es a simple disposición de parte. No se llega a una fase recursiva solamente por la consulta oficiosa. Es decir, para acudir a una fase recursiva, alguien tiene que tomar la molestia de impugnar un fallo. ¿Ok? Antiguamente no, con el Código de Enjuiciamiento, aunque tú no impugnaras absolutamente nada, las decisiones eran consultadas, necesariamente consultadas. Así como existía, por ejemplo, en materia de amparo, las decisiones de amparo eran consultadas y la Sala Constitucional reformó el procedimiento que establece la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y garantías constitucionales, y solamente la alzada podrá conocer cuando alguien se toma la molestia de recurrir. Dicho en mejores palabras, existe lo que se llama el derecho a la conformidad del fallo. A ver, la gente tiene derechos y prescinde de ellos, ¿ok? Bueno, la gente tiene el derecho a la propiedad, bueno, alquila la casa, alquila un cuarto, la gente tiene un carro, bueno, lo vende, lo da en comodato, la gente tiene una esposa, no, la esposa no. Bueno, entonces, ese derecho, el derecho a la llamada conformidad con respecto al fallo, es eso. No es un deber, no es una obligación, es un derecho.
Por lo tanto, no existe la llamada consulta de ley. Cuando alguien se incoa o asume o inicia una fase recursiva, es porque se ha tomado la molestia de cuestionar la decisión. Por cierto que dentro de estos principios, tú me tienes que señalar expresamente qué componente de la motivación del fallo, qué componente de la decisión es la que estás cuestionando específicamente, porque no existe, repito, la llamada consulta de ley que estaba presente en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Sigamos entonces. Esta decisión a mí siempre me ha gustado, la sentencia 2387 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde dice que a través de los recursos, y recuerden ustedes que los recursos están descritos por lo menos de una forma muy endeble, ¿verdad? En el debido proceso, cuando se dice en la parte infine del 49.1 de la Constitución, y dice, bueno, todo aquel que es condenado tendrá derecho a un recurso. Y yo me pregunto, bueno, pero espérate, y la víctima y el fiscal del Ministerio Público frente a una sentencia absolutoria, entonces no tendrá derecho. Pero es que además, no todas las decisiones son sentencias condenatorias, no todas las decisiones son sentencias. En el proceso penal, como les decía yo, existen los autos con trascendencia aflictiva o no, los de mero trámite, las decisiones. Entonces, se queda como corta, ¿verdad? La propia disposición de los recursos, pero bueno, ahí viene la posibilidad por la vía de la tutela judicial efectiva o tutela judicial, porque lo efectivo, de nuevo, como que está además medio cacofónico el asunto, se tutela o no se tutela, descrito en el artículo 26 de la Constitución. Por cierto, de nuevo, lo repito, para esta tarde a las 4 por vía Skype, los invito a una disertación sobre específicamente el recurso de apelación de sentencia. Bueno, sigamos acá. Entonces, nos dice esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿ok? Que con los recursos se pretende el cuestionamiento de la ilegalidad, de la irracionalidad y de la irregularidad del proceso. A ver, me explico. Con los recursos, tú puedes cuestionar errores improcedentes, errores que se verifican en el desarrollo del proceso, o errores in judicandum, errores que se verifican en el acto decisorio. El proceso a lo mejor fue perfecto, aquello todo el mundo lo hizo de una forma prístina, una cosa, pero definitivamente incuestionable. Acudió al fiscal, imputó, describió la calificación jurídica, la defensa hizo lo suyo, cada uno de los testigos se realizó. Miren, señores, aquí no hubo ni problema de falta de continuidad o de concentración. Todo se realizó en la misma audiencia. Declaró el acusado, declaró la víctima. Pero al final va a existir el gran amanuense, el gran escribiente, que sería el juez el que al final del camino va a tener que decidir. Y entonces ese juez dice, por ejemplo, que no es posible la legítima defensa a favor de funcionarios policiales, porque la única causa de justificación que legitima la actuación de un funcionario policial es el cumplimiento del deber o el ejercicio de profesión o cargo. Bueno, se está equivocando el juez. Un juez que al final del camino le parece muy injusto que una hija haya matado a palos a su padre, a batazo limpio, y que por lo tanto ella admitió los hechos, pero entonces la condena a 34 años y como admitió los hechos, entonces le rebaja el tuquito eso de los 4 años, ¿verdad? Como efecto de la admisión. Bueno, se está equivocando el juez en la decisión. Entonces, el tema del cuestionamiento a través de los recursos como lo dice la sentencia del año 87, la ilegalidad, la irracionalidad o la irregularidad del proceso. ¿Ok? Bueno, entremos en materia, ¿ok? Que ya la cosa, el tiempo es muy limitado. Vamos a hablar de la clasificación de los recursos. Hay muchas clasificaciones de los recursos, ¿ok? Hay una clasificación en atención al carácter ordinario o extraordinario
de los recursos. Hay otra clasificación en función de su noción devolutiva o no devolutiva con respecto al llamado efecto suspensivo o efecto no suspensivo. Abordemos el asunto. Aquí la doctrina de alguna forma va y viene con respecto al tema del carácter devolutivo o no de los recursos. Hay un criterio, hay un sector de la doctrina que nos habla que el recurso es devolutivo porque es una alzada. Es decir, es un tribunal distinto el que va a conocer el recurso. Lo que bajo el derecho romano se denomina el ad quem. ¿Okay? Un tribunal distinto va a resolver el cuestionamiento que se le está haciendo a una decisión dictada por otro tribunal. ACO lo denomina. Recuerden que en Venezuela la alzada procesal penal tiene, digamos, dos instancias. ¿Okay? La Corte de Apelaciones y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Profesor, y la Sala Constitucional por la vía de la revisión constitucional, bueno, es extraordinaria, porque dentro de la noción de la ordinariez de los recursos, entonces, bueno, se asume que nos vamos a encontrar solamente dos niveles de esa alzada, la Corte de Apelaciones y la Sala de Casación Penal. Entonces, bajo algún criterio, lo devolutivo es porque un tribunal distinto, ¿verdad?, al que dictó la decisión, es quien va a conocer la procedencia o no de la impugnación contra ese fallo. Pero hay otro criterio que habla de lo devolutivo en el sentido que solamente conocerá de derecho, ¿ok? Criterio con el cual, ya saben ustedes, yo no estoy muy conforme, porque eso de la asepsia en el conocimiento de los recursos sin tocar los hechos, bueno, es francamente casi como imposible, ¿ok? Como una especie de amor platónico, ¿ok? Entonces, bueno, es decir, de alguna forma vas a tener que tocar, de alguna forma, en la relación silogística, la premisa menor, que son los hechos, que aportan la parte, y que de alguna forma ha sido malamente, indebidamente subsumido por el juez en una norma de derecho. Ojo que yo estoy simplificando el asunto, porque para mucha gente esto del silogismo decisorio, esto está abiertamente superado. Bueno, de alguna forma sí, ¿ok? Hay casos que son realmente casos difíciles, como lo denomina Ronald Dworkin, es decir, y Manuel Atienza y Zagrebelsky, dicen hard cases, casos difíciles. ¿Okay? En donde no solamente es el tema de la aplicación de la norma, y uno tendría que ir hacia un concepto social del asunto, por ejemplo, el hurto famélico, ¿ok? Y acudir, por ejemplo, a fuentes no legislativas, como por ejemplo el precedente vinculante que dicta una sala constitucional. Entonces sería interpretar lo interpretado, porque ya se interpretó. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir la sala constitucional con el dolo eventual? Porque uno, el homicidio intencional, bueno, lo ve en una norma 405, entonces había que acudir a cada uno de los extremos en la motivación. El efecto suspensivo, ese sí está mucho más claro, ¿ok? En el llamado efecto suspensivo es que, bueno, se da un detente, como el nombre lo indica, una suspensión de la ejecutabilidad o de la ejecutoreidad del fallo que ha sido impugnado. Recuerden lo que dice el 253, ¿verdad? De la Constitución, 253 de la Constitución, que nos indica que allí está presente el llamado principio de legalidad adjetiva, y nos indica ese 253 que las decisiones tienen que ser ejecutoriables, ejecutables. Es decir, no puede haber una decisión, digamos, tabla, en la cual una parte mira a la otra y le dice, como se dice vulgarmente aquí en el ámbito venezolano, chamo, ¿y a quién le dieron palo? ¿A ti o a mí? Si no se sabe contra quién se dictó la decisión, a favor o en contra de quién se dictó la decisión. Que la decisión es, en su parte dispositiva, pero debe ser preclaro a quién se le está concediendo el derecho. A fin de cuentas, estamos hablando de pretensiones
procesales que se resuelven en un fallo. Aquella frase tan horrible, tan denegadora de derecho, tan de afectación a la tutela, de no hay razones para decidir. ¿Okay? Entonces no se decide absolutamente nada. No hay motivo para decidir. Bueno, algo hay que decidirse. ¿Okay? Frente al tema de la inadmisibilidad, de la falta de pretensión. Entonces, bueno, señores, cuando se habla a ambos efectos del recurso es que se dan esos dos efectos, el efecto devolutivo y el efecto suspensivo. Es decir, una alzada distinta a la que dictó la decisión, el ad quem, es quien va a resolver el recurso. Pero además, esa decisión que ha sido impugnada se suspende su efecto hasta que no se resuelva por parte de la alzada. Sería el llamado ambos efectos. ¿Okay? Efecto devolutivo y efecto suspensivo. Por otra parte, se nos habla del tema de la llamada ordinariez de los recursos. ¿Okay? Ordinariez. Por favor, no vayan a creer que lo ordinario es un recurso, se trata de un profesor que está con una franelita ordinaria dando una clase virtual. Lo ordinario y lo extraordinario de un recurso. Sobre esto también hay muchos criterios, ¿okay? Por parte de la doctrina. Hay un criterio que en lo que atañe a la ordinariedad del recurso, el carácter ordinario del recurso, es porque son los recursos que establece de forma expresa el ordenamiento jurídico que los contiene, ¿ok? Y que por lo tanto, oye, si yo reviso el Código Orgánico Procesal Penal dentro de la disposición de los recursos, bueno, me voy a encontrar, ¿verdad? El recurso de revocación, el de apelación de auto, el de apelación de sentencia y el recurso de casación. Serían los y el de revisión procesal penal. Serían los recursos ordinarios. El último, fíjate que me quedé como un poco, me detuve un tanto, porque el recurso de revisión procesal penal es un tanto extraño. Hay quien inclusive hasta le niega la condición de recurso. Está ubicado en el catálogo de recursos. Porque fíjate lo que ocurre allí. Ya hay una sentencia condenatoria definitivamente firme, dictada por un tribunal de instancia, confirmada por una corte de apelaciones, confirmada por una sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia, requete confirmada, como decimos en Venezuela, por la sala constitucional cuando yo intenté la revisión constitucional por razones de inconstitucionalidad. Y sin embargo, se da un hecho posterior, sobrevenido, ¿ok?, que no se conocía, y entonces se revisa ese fallo. Entonces, bueno, pero en todo caso, el cuestionamiento de la llamada, de lo que se denomina la cosa juzgada, ¿okay? La res judicata. Entonces, bueno, esa sería una noción de la ordinariedad de los recursos, ¿ok? Siendo que el recurso extraordinario sería uno que no esté descrito dentro del propio ordenamiento jurídico procesal penal que contiene los recursos ordinarios, carácter extraordinario. Por ejemplo, allí ubicaríamos el amparo, ¿ok? El amparo como un recurso extraordinario. Oye, vale, aquí están los medios ordinarios contenidos en un COP. Pero entonces yo acudo a un medio extraordinario porque el medio ordinario no me permite restablecer una circunstancia. El carácter extraordinario, especial del amparo. ¿Qué se ubicaría dentro de esta noción extraordinaria de los recursos? Bueno, la revisión constitucional, que en la propia sentencia Corpo Turismo del año 01 de la Sala Constitucional, bueno, en primer lugar niega el carácter ordinario, porque dice que es extraordinario, especial. Por cierto, que no le gusta darle el nombre de recurso, ¿ok? Sino la solicitud de revisión constitucional. Entonces, bueno, esto sería algo extraordinario. El abocamiento, eso que está descrito en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El tema del abocamiento es interesante porque obviamente se pueden cuestionar decisiones a través de una propuesta de abocamiento. Ese abocamiento que asumiría o la sala casacional o la sala constitucional que sea afín a la materia. Si yo lo que estoy cuestionando es un problema entre un procedimiento de amparo, menos le corresponderá el abocamiento a la sala constitucional. Si yo lo que estoy cuestionando es un problema dentro de una decisión
entre un tribunal penal en el ámbito de la competencia penal, de la jurisdicción penal, bueno, le corresponderá a la sala de casación penal. Pero fíjense que el abocamiento por diferentes decisiones del Tribunal Supremo se da por circunstancia de desorden procesal. ¿Okay? Hay que verificar el desorden procesal para que se conceda el abocamiento. Pero hay otra noción del carácter ordinario o extraordinario de los recursos. Oído con esto. Hay quien dice que lo ordinario de un recurso es porque en la propia descripción adjetiva del recurso se establecen causales. ¿Ok? Entonces, las llamadas causales para poder interponer un recurso. Entonces, bueno, eso le da una noción de carácter extraordinario a los recursos bajo ese prisma. El recurso de apelación de sentencia sería un recurso extraordinario porque establece causales para recurrir el artículo 444. Profesor, y el de apelación de auto no establece causales en el 439. Mira, en realidad lo que establece el 439 son tipos de decisiones que pueden ser recurridas. Claro, hay una gran causal en ese artículo 439, que es el 439.5, que es el llamado gravamen irreparable. Es decir, para que se interponga el recurso de apelación de autos, tendría que demostrarse, en primer lugar, que hay un perjuicio, hay un gravamen. Y ese gravamen no provino de la actuación de mi contraparte. Ese gravamen, en primer lugar, provino de una decisión. Gravamen. Ya con eso resolvemos el primer tema. Gravamen. Irreparable. Bueno, en el devenir del proceso no hay otra manera de componer el asunto, no hay otra manera de resolver el asunto si no es interponiendo un recurso. Al ser irreparable, me obliga necesariamente a interponer el recurso porque no existe la posibilidad de convalidación, de completación, de corrección de esa decisión. Entonces, esas serían, digamos, las dos directrices frente a la noción de la ordinariez del recurso. El tema de la impugnabilidad objetiva y de la impugnabilidad subjetiva, ¿okay? Es sumamente importante, lo describe el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal. Por favor, no confundir impugnabilidad objetiva con la imputación objetiva, que es un tema del derecho penal. La impugnabilidad objetiva alude a la idea de que ese tipo de decisión, bueno, sí contempla un recurso, ¿ok? Es decir, contempla el recurso, lo establece expresamente la norma, para diferenciarnos de la llamada impugnabilidad subjetiva, que sería precisamente ese gravamen, y que en aras del tiempo lo explicaré en otra sesión, ya que debo culminar esta. Gracias y hasta una próxima oportunidad.